Buenas tardes, muchas gracias Asís por la presentación y por darme la oportunidad de hablar hoy otra vez en el espacio Ardemás. Muchas gracias a todos los asistentes y dos observaciones previas. Primera, tengo que decir muchas cosas, tantas que ya estoy un poco con la voz tomada antes de empezar a hablar, o sea que la cosa va para rato. Segunda, yo me voy a centrar sobre todo en el manifiesto de los 100. Y yo creo que al final de la charla se entenderá el porqué, ¿eh? No es un motivo de conocimiento particular, de participación personal, sino además de la trascendencia que tuvo, o que creo yo que tuvo, en su momento y que llega hasta la actualidad. Bien, todo esto que vamos a hablar hoy, sobre todo 23F y Manifiesto de los 100, entra dentro de lo que hemos llamado, y está en el libro la anulación de los ejércitos, la anulación de los ejércitos de España. Esta anulación de los ejércitos se produce en el periodo conocido, llamado, de la transición política. Podríamos llamar también de reforma o de ruptura política. Es importante tenerlo en cuenta, porque en este ambiente donde se desarrollan estos acontecimientos lo podremos entender mucho mejor por qué sucedieron y cuáles fueron las consecuencias. Bien, en este periodo de transición no empieza cuando muere Franco, empieza mucho antes. Ya lo hemos dicho muchas veces, yo por lo menos. Y empieza desde dos aspectos. Primero, desde dentro del propio régimen, hay alguien que desde las alturas del poder lo dirige, pero también por una labor, podríamos llamarla subversiva, y nos entendemos muy bien, que va para, de alguna manera, apoderarse o tratar de neutralizar, en todo caso, aquellas instituciones que son fundamentales dentro del Estado para su buen funcionamiento. Entonces sabemos ya que años antes, y casi por este orden que voy a citar, empieza esta labor de infiltración, de subversión dentro de las instituciones. La primera afectada, por su importancia, es precisamente la Iglesia Católica. Ya lo sabemos, ¿eh? La Iglesia Católica ya a principios de los 60 empieza no solo a nivel de sacerdotes u obispos, sino a nivel colectivo, como tal Iglesia, empieza de alguna manera a socavar los cimientos del régimen del Estado Nacional del 18 de junio. El siguiente objetivo, un poco más retrasado, y tal vez con menos importancia, pero también la tuvo, fue la universidad. Los movimientos universitarios, bueno, es lógico, dentro de la gente joven, y con ideales y con ganas de hacer cosas, pues que se pueda dirigir hacia una actividad política contraria al orden establecido. Eso ha pasado casi siempre en todas las sociedades, y esto es muy bien aprovechado por estos que están haciendo la subversión. Y el último y tercer fundamental institución que es acosada de alguna manera, fueron los sindicatos. Dentro del régimen del Estado Nacional, los sindicatos verticales eran un poco el cimiento, la base del sistema. Y estos fueron hábilmente infiltrados, y además, no por el marxismo directamente. La infiltración empezó precisamente por la Iglesia Católica, grupos católicos dentro del mundo laboral, y también por falangistas desencantados del régimen, tal vez más radicales, con una visión más idealista, que veo que no se cumplían y empezaron a hacer su labor en el sitio donde estaban, de alguna manera llamándose actual, que era dentro del mundo laboral y del mundo del trabajo. Y estos luego se apoderaron estos grupos ya de carácter marxista, y se denominaron comisiones obreras, y empezaron a trabajar dentro de los sindicatos y a aflojar, digamos, la consistencia del régimen. Pero toda esta labor de subversión no habría sido posible si desde dentro del régimen, sobre todo a nivel de gobierno y del ministerio, hubiera ministros, lo voy a dejar así en el aire, lo voy a caer en nombres, aunque los podría decir con toda seguridad, que de alguna manera estaban patrocinando también este aflojamiento, esta infiltración dentro de las instituciones para poder actuar el día de mañana y llevar a cabo esta transición que ya se estaba proyectando. O sea, que se hacía desde arriba y desde abajo. Después de estas tres instituciones, pues vinieron otras también importantes, la magistratura, el funcionariado superior y también, como no, los ejércitos. Había que actuar sobre los ejércitos si se quería hacer un cambio de régimen, tal y como se estaba proyectando. Los ejércitos podían ser un obstáculo muy serio, tal vez el más serio y el más difícil. Y ya se empezó a trabajar, desde los tiempos viviendo Franco todavía. Bueno, tenemos figuras, y ya que digo nombres, pues el nombramiento de Díez Alegría, más tarde Gutiérrez Mellado, la aparición de ese movimiento de los militares demócratas, la Unión de Demócratas, los húmedos famosos de militares democráticos, la acción también subversiva dentro de los cuarteles a nivel de tropa,
aprovechando pues eso, las protestas contra la disciplina, la comida, la situación de los cuarteles, lo de siempre, vamos a hacerla, pero que no tenían ningún éxito. Realmente la subversión de ese nivel no tuvo ningún éxito. Pero por otro lado empezaba también la campaña, digamos, ideológica contra los ejércitos, la objeción de conciencia, no solo entre los objetores, digamos, los testigos de Jehová, que fueron los primeros, sino también objetores de conciencia católicos, declaradamente católicos, que se declaraban objetores de conciencia precisamente por su fe religiosa. Y después de los objetores vendrían los insumisos, que eso ya no querían hacer ni el servicio militar sustitutorio. Bien, este debilitamiento de alguna manera interno, como estamos diciendo, también había una influencia desde el exterior, políticamente, no solo los países europeos más cercanos a España, sino también, sobre todo, desde Estados Unidos. Y esto se dejó notar inmediatamente en la política exterior de España, donde empezó a cambiar el Estado nacional, a hacer de alguna manera tabla rasa de sus principios, fue precisamente con la política exterior, con esa tibieza además ante los ataques internos. Bien, por eso cuando llega el momento de la transición no se produce, como nos han contado y nos están contando todos los días, de la ley a la ley. Pero es que lo estoy oyendo y salgo al paso de ello hasta de los propios ambientes, digamos, vamos a llamar profranquistas, que se hizo de la ley a la ley. No es verdad. La ley se incumplió. Fue un ataque a la ley. Fue la ley de la reforma política, era un auténtico golpe de Estado desde el poder y acababa con la organización jurídica de las leyes fundamentales que estaba establecida. No entro en detalles, pero es así. Por eso, más que de la ley a la ley, podemos hablar del poder al poder. El poder de hecho se aprovechó del poder de derecho para hacer esta falsa transformación de la ley a la ley y llevarnos a un Estado totalmente nuevo y diferente, con la creación de una nueva Constitución. Bien, y para todo esto además se utilizó el poder que había dejado Franco en nombre de su heredero, del rey Juan Carlos, y de muchos de sus leales en su momento servidores a nivel de ministros, que fueron los que hicieron esta trampa del poder al poder. Si no hubiera sido amparándose en este poder de Franco, con los sistemas que daba el movimiento de radio, prensa, televisión, los alcaldes, los gobernadores civiles, todo este cambio hubiera sido totalmente imposible. O sea, que lo hizo el poder, que no era la ley, era el poder. Bien, de todo esto, pues bueno, le sale bien, consiguen aprobar la ley de reforma política, el famoso suicidio de las propias cortes llamadas franquistas, que eran las cortes del Estado Nacional del 18 de julio, consiguen el éxito, convocan unas elecciones y hay una nueva Constitución. Y a todo esto se han ido trayendo a todo lo que hasta ese momento no era legal. Los partidos políticos, los sindicatos, las autonomías, que ahora lo llaman preautonomías, que no solo son las históricas, sino otras que se crean nuevas, pero no solo es que se les traiga, se les ayude, sino que se les da cantidad de patrimonio y cantidad de dinero. Porque la democracia sin subvenciones no existe. Tengámoslo claro. Y esto tiene mucha suerte. Democracia por llamarlo algo, porque lo llaman ellos, no porque yo crea en ello. Bien, todo esto que parece que va muy bien, pero pasan los años, llevamos ya más de 2 años de Constitución y las cosas no mejoran. Esos terroristas que incordiaban de ETA y a los cuales se les ha dado la amnistía, entre otras cosas, siguen matando y cada vez más. Y además cada vez a más mandos del Ejército, de la Guardia Civil, colectivos, están haciendo atentados cada vez mayores. Pero es que los sindicatos hacen unas huelgas salvajes que están paralizando económicamente el país. Y todo lo que se les ha regalado, se ha legalizado el PC, se les ha traído a Carrillo, a la Pasionaria, se les hacen homenajes y tal, y están un poco sacando los pies del plato. En esta situación, que no voy a alargarme porque si no, no llegamos a nada, es cuando se decide que esto no puede seguir así. En primer lugar, porque la subversión que ellos han propiciado está desbancando a este poder nuevo establecido, lo está desbancando, se les escapa, no lo pueden controlar esta subversión, porque le han facilitado tanto las cosas que ahora pues la gente, oye, que esto ha llegado porque nosotros nos hemos estado jugando el físico, y entonces quieren resultados más prácticos para ellos, no para los que están dirigiendo. Y al mismo tiempo, lo que está pasando en España evidentemente preocupa a los ejércitos, porque tienen una misión y ven que todo lo que tenían que cumplir no lo pueden cumplir porque se están haciendo barbaridades en España desde todos los puntos de vista. Entonces hay 2 peligros,
que la situación se escapa de las manos porque la subversión puede llegar al poder, y en segundo lugar porque puede haber un golpe militar que acabe con la situación. Esto dicho muy simplemente pero muy claramente, es lo que provoca lo que se va a llamar el golpe de timón. Hay que dar un golpe de timón, pero con esos dos objetivos: parar a la subversión por un lado y parar al ejército por otro. ¿Qué es lo que pasa? Se monta el 23F. El 23F es un golpe de timón preparado no solo con reuniones previas, decisiones, donde están todos los que participaron en los pactos de la Moncloa, desde los herederos del régimen hasta los comunistas, están todos. Ya no participan ni los anarquistas porque nunca participaron, ni los representantes directos de ETA porque no participaron aunque se les ayudara. Pero todos los demás que participan en el pacto de Moncloa toman la decisión y apoyan un golpe de timón. Pero este golpe de timón hay que darlo de alguna manera, de alguna forma que la gente trague, ya lleva tragando muchas cosas, pues que siga tragando. Entonces, cuando se decide, pues como hay un planteamiento, digamos, político, estratégico, el planificador en ese sentido son los servicios de información, el CSIC, hay un mando operativo, que son los generales monárquicos, conocidos, Vidal del Bos y Armada, y luego hay un mando táctico, el que combate, el que lleva las armas en la mano. Entonces hay que escoger un personaje, en primer lugar, que es una persona con mucho prestigio dentro de la gente que mande, con mucha capacidad de decisión y dispuesta a todo. Y por eso se escoge al teniente coronel Tejero. Lo escogen perfectamente. Y además así, de alguna manera, implican a la Guardia Civil, porque indudablemente, aunque todo era todo muy previsto, al final los ejecutores, la imagen, se iba a volver contra los ejecutores, no contra los que lo habían delineado y habían obtenido los beneficios, sino ante los que han dado la cara. Entonces hay que buscar algo también que vaya en contra de la Guardia Civil y, si es posible, contra el ejército, para desarticular ese posible golpe de Estado que todavía quedaría, aunque se habrían suprimido los peligros de ganar la subversión, pero siempre quería remanente un riesgo de que las fuerzas militares pasaran a la acción, y entonces había que tratar de neutralizarlo también. Por eso las cosas estaban muy bien pensadas, y por eso llama la atención que precisamente se produce el fracaso del golpe o del cambio de timón que estaba previsto cuando Armada entra con su gobierno, como todos sabemos, y no voy a entrar en detalles, y Tejero ve los nombres de los que van a ser nombrados ministros y dice: hombre, yo no me la juego por esto, pues si sé esto no vengo, y Armada para tu casa. Entonces el golpe ha fracasado, el golpe de timón ya no es un golpe de timón. Pero al mismo tiempo se produce otro hecho también que va a ser importante, que es la llegada, por motivos de solidaridad con esos efectivos de la Guardia Civil que se han presentado en el Parlamento, la llegada del comandante Pardo Zancada con una serie de compañeros militares que se han sumado y dicen: no podemos dejar solo a la Guardia Civil en estos momentos difíciles, y van a acompañarles. ¿Por qué? Porque esto ya, de alguna manera, desarticula la situación. A continuación tiene que salir el rey en la televisión condenando el golpe, pero cuando ya había fracasado lo que tenían pensado, y al mismo tiempo se encuentran con el peligro de que esta imagen de unión entre ejército, Guardia Civil, Pardo Zancada, que le sigue la gente que estaba de paso allí en ese momento en el Pardo, pero que todos se agrupan, nadie se echa para atrás, y dice: oye, en el ejército hay un ambientillo que esto es peligroso. Bueno, como sabemos, y muy rápido, porque digo que no iba a hablar de 23F, ya me estoy hablando mucho. Bien. Aquí al final, inmediatamente, bueno, el que sale gran triunfador es el rey en televisión, es el salvador de la democracia. A partir de ahí ya, pues, sigue sus tropelías mucho mejor que antes, claro, porque es el rey de la democracia. Hay un señalamiento claro ya de lo que es el gran enemigo. Ya no es la subversión, ya no es el terrorismo, ya no son las huelgas salvajes, ya no, eso ya pasa a segundo plano. Aquí el enemigo, ya a partir de ahora, es el ruido de sables. Ruido de sables es una frase que, joder, ruido de sables, pero si los sables no hacen ruido, coño, pero hay ruido de sables, joder, pues sí, así. Y luego además explotan muy bien, han visto la capacidad del CSIC para organizar este tipo de cosas. Entonces hay un gran refuerzo, un echarse en manos de los servicios de información, que de alguna manera, si antes ya no lo eran, pero ahora ya descaradamente, pasan a hacer en los servicios de información no en favor del Estado o en favor de España, sino en favor del poder establecido. Bueno, por eso luego vemos todas las cosas que a lo largo de esta historia ha hecho el CSIC. Nunca ha parado los grandes atentados, ni de ETA,
ni de todo lo que ha pasado en España, nunca se ha enterado el CSIC. Ahora, eso sí, todos los engranajes políticos de corrupción y tal estaba detrás. Todo el ruido de los sables y el antiinvolucionismo y detención de compañeros militares y tal estaba en primera línea. Porque hay un reforzamiento y una confianza plena en estos servicios de información que han visto que pueden dar muchos resultados porque saben muchas cosas además. Y por último, curiosamente, la Guardia Civil, que de alguna manera se había visto en primera fila, que era la protagonista de la ocupación de las Cortes, esta Guardia Civil también sale reforzada. Y a partir de entonces tiene cada vez más medios, más generales, más autonomía, se acercan más porque se ve la capacidad también que tiene la Guardia Civil y lo que prefieren es ganársela. Pero es que la política seguida después de esto, de cara al nuevo planteamiento, es que hay que hacer una cosa muy clara: dominar la situación, como no aumentando el número de procesados por el 23F, los implicados eran muchísima más gente, se podía haber procesado muchísimos militares que estaban complicados, sino sabiendo que estaban implicados en esta acción, los ascienden, pero les tienen totalmente controlados. Y estos generales controlados son los que van, de alguna manera, a aceptar las grandes reformas militares que se van a producir a continuación. Y lo mismo hacen con la Guardia Civil. Entonces se han dado cuenta el poder de la información, por eso hablo del CSIC. Esta información, ¿quién la tiene? El CSIC. Sabe los nombres, los coroneles, tenientes coroneles, gente y tal, y que saben además que ascendiéndolos los van a poder dominar, porque hay algunos que saben que aunque los asciendan no los van a poder dominar, que esos no van a ascender nunca más. Bien, yo creo que ya he hecho un planteamiento claro de la situación. Entonces se inicia a partir del 23F una campaña perfectamente organizada a nivel de medios de ataques al ejército, continuos, permanentes, no solo a las personas, no solo a los protagonistas del 23F, sino a todos en general, y lo que eran los valores militares y lo que era la historia militar. Todo es contra el ejército. Las imágenes que me acuerdo yo de televisión siempre eran hablar de los militares, aparecen botas pisoteando cosas, botas militares pisoteando. Estos militares son malísimos, matan, asesinan, pisotean, hacen de todo. Entonces todo eso va cayendo, van cayendo en la mente y en la inteligencia del pueblo, y van diciendo que no, hay que tener mucho cuidado, y además todo el día hablando de golpes, de sables, de cosas de estas, pues la gente está muy asustada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el ejército está en un momento de presión tremenda. Por un lado han nombrado dos mandos que no se sabe cómo van a reaccionar, que no los han ascendido. Por otro lado, los ataques son continuos, hablan de Israel y el militar está asustado. Pero es que vemos los acontecimientos que hay en cualquier relato de los que están a fin de año, en 1981, de la cantidad de ataques de terrorismo, quemas de bandera, asaltos, quitar nombres de las calles, de las plazas, y es que es continuo. O sea, es una cosa total en todos los ambientes. ¿Y esto qué hace? Pues el ejército, la pasividad absoluta. No hay ninguna reacción. Todo es admitido. Nadie protesta, nadie dice nada. Por lo menos en público. No se conoce nada. Los políticos van a lo suyo. Bien, ¿esto qué quiere decir? Pues que se unen a estos ataques inmediatos. Recordemos, hay un hecho del 81 que yo lo tengo clavado y lo tengo que contar porque lo conoce poca gente. Había un general de división del ejército, Aramendi, que era el director de enseñanza militar, que se pega un tiro en su despacho. Un hombre totalmente religioso, cumplidor, tranquilo, sereno, sin nada. Estaba tan presionado por las cosas que le hacían hacer que el único remedio que encuentra es pegarse un tiro. Esto pasa desapercibido, pero no para la sociedad o para los periodistas, para los políticos, sino para los propios militares. O sea, no hubo una reacción de decir, ¿por qué este hombre, siendo como es, se ha pegado un tiro en su despacho oficial? ¿Aquí qué pasa? No se quiso saber nada, o por lo menos no lo suficiente como poner las cosas en su sitio. Por eso digo que estos ataques directos de ese momento, pero es que ya se acumulaban muchos agravios contra las Fuerzas Armadas. Es que hay cosas mucho más gordas. Desde épocas de Franco, la entrega de Ibni, la independencia de Guinea y el no actuar en el tema de Gibraltar, eso deja mella en las Fuerzas Armadas, porque su misión era la integridad territorial. Y ni consultaron. Le dieron la patada.
Pero es que cuando llega la transición, o los años de la empieza por el asesinato de Carrero Blanco, que era un almirante, que era miembro de las Fuerzas Armadas, que el terrorismo de ETA, de Grapo, de FLA, de Terra Lliure, empieza a hacer la escalada. Primero eran policías, luego guardias civiles, hablando del segmento militar, y luego ya empiezan con los militares, empiezan con los de bajo nivel, y al final acaban matando generales y tenientes generales. Van escalando para ir probando la capacidad de reacción del ejército. Y bien que el ejército se deja matar, pero no solo se deja matar, sino se deja malenterrar por las propias autoridades políticas. Todo eso se produce el abandono del Sáhara, que si los abandonos anteriores de INI y Guinea fueron duros, lo del Sáhara fue mucho peor, porque se estaba combatiendo, se estaba defendiendo, se había en una zona grande, y además que había un desarrollo de la población, un futuro en el Sáhara. Había mucha gente, militares y civiles, que se habían dejado su vida para el desarrollo y el bienestar del Sáhara. Se consideraban los saharauis, como sabemos, como los guineanos españoles, con los mismos derechos, y de la noche a la mañana se entrega a Marruecos. Además, se abandona de mala manera. Y la gente, en aquel momento, los militares, no los militares de arriba, los militares en general, incluidos los soldados que estaban haciendo el servicio militar en el Sáhara, que normalmente no era la flor innata de la sociedad española, porque al Sáhara muchos iban como castigados de alguna manera, eran los que estaban también dispuestos a defender el Sáhara español. Incumplieron, es el momento de decirlo, las órdenes de que había que entregar los cuarteles intocándolo, sin tocarlos, a los marroquíes. Y fueron los soldados, desobedeciendo las órdenes recibidas, los que destrozaron las instalaciones. Rompieron las tuberías, arrancaron los cables, hicieron todo lo que pudieron por dejarlo destrozado. Nadie se atrevió a llamarles la atención. Hay que contarlo, porque eso pesaba en el ejército. El ejército que va a llegar al año 81 está ya muy tocado en muchos aspectos. Hay huelgas salvajes, se ha vuelto a la lucha de clases, los partidos políticos se meten en todo, dictaminan sobre todo. Se está dividiendo por el tema del separatismo con las preautonomías, se está dividiendo otra vez a España entre territorios, se legaliza el PC de una manera innoble, vuelven Carrillo y la Pasionaria con olores de multitud. Y ya digo, siguen las campañas pacifistas, antimilitaristas, objetores insumisos. Los nombramientos militares, ya hemos hablado de ellos, pero es que el nombramiento, sobre todo de Gutiérrez Mellado, produce el partidismo más claro dentro de las Fuerzas Armadas. O sea, es un teniente general, no vamos a hablar más de él, pero con uniforme puesto y viviendo en Moncloa, toma decisiones políticas continuamente con el uniforme puesto siempre y prohíbe cualquier actividad de partidismo político al resto de los componentes. Y él hace política las 24 horas del día, y si hubiera alguna más también la incluye. Se producen las quemas de bandera, la crisis económica y social, monumentos, calles, acuartelamientos que piden los nombres de los que eran compañeros y amigos de nuestros jefes de aquel momento y habían luchado en una guerra, o habían luchado en la División Azul, o habían luchado en Indio, o habían luchado en Sáhara. Les da lo mismo, le quitan el nombre y aceptan. Se dejan quitar el cordón de la victoria o la banda de la victoria. Es que son muchos agravios continuados. Bien, y por citar ya lo último, y no me voy a alargar más, la legalización de la ikurriña. O sea, el símbolo del separatismo vasco, una bandera que no tenía ninguna historia dentro de España, que era una invitación a la unión ya, que era medio nazi, y la legalizan después de que ha costado la vida a muchos agentes de la Guardia Civil por retirar estas ikurriñas con trampa y habían muerto de frío. Y la legalizan de la noche a la mañana, y al final hay que rendir honores si es necesario. Bien, en este ambiente es en el que se produce, digamos, la decisión de que había que hacer algo. Había que hacer algo, ya estábamos en tensión, los cuarteles, las salas de banderas, era un hervidero de intranquilidad, de inconformismo, de cabreo. Es decir, ¿esto qué pasa? Pero no era principalmente con los que nos atacaban o los que hacían esto, que por supuesto que sí, eran sobre todo con nuestros mandos, clarísimo, porque ellos eran los más obligados, primero porque los tenían que representar a la institución y tenían que defender a los que habían sido sus compañeros y eran sus compañeros. Bien, todo esto de alguna manera se agudiza, como digo, con el 23F y sobre todo hay un momento, publica el señor Juan Luis Cebrián, ahora es antisanchista. Es que quién te vio. Pues el señor Cebrián
hijo del directivo del Movimiento Nacional, enchufado, con becas en Estados Unidos, o sea, de los que se había beneficiado más del régimen, pues eran de los más enemigos del régimen, por supuesto. Y en un articulito que era firmado por él, pero realmente editorial, entre otras cosas dice, refiriéndose a los protagonistas del 23F, unos delincuentes que han humillado al resto de sus compatriotas con su arrogante pretensión de ser los monopolizadores del honor, el patriotismo y el valor, están mostrando su triste condición moral, su cobardía y su desprecio por la legalidad. Bueno, como veis, es todo cariñoso, todo además respetando la presunción de inocencia, de inocencia, todo, bueno, es convivencia, democracia, liberalismo puro y duro. Bien, a este artículo, perdón, le contesta uno de los implicados, compañero nuestro de promoción, Javier Duhmé García Figueras, implicado en el 23F, había ido acompañando, sin estar destinado en la división acorazada, había ido acompañando al comandante Pardo Zancada en esto y estaba preso en este momento esperando el Consejo de Guerra. Bien, en la carta, manda una carta al país que naturalmente no se la publica. La libertad de expresión no se la publica, o sea, le insultan, pero él manda una carta y no se la publica. Pero se la publica al Alcázar. Y el Alcázar dice así: el capitán de infantería, don Javier Duhmé Figueras, era García Figueras, Fantas García, procesado por los sucesos del 23F y en situación de prisión preventiva, ha remitido a la dirección del Alcázar con el ruego de su publicación una copia de la carta que con fecha de 30 de septiembre de 1981 envió a don Juan Luis Cebrián, director del País, en relación con un editorial de este diario titulado Ofensas al Rey. O sea que bajo el título Ofensas al Rey, él no hace ninguna ofensa. Como veis, lo que dice Cebrián es una preciosidad. Bien, la carta de Duhmé dice: en el editorial de su periódico el día 22 de septiembre último, Ofensas al Rey, se permite usted verter una serie de afirmaciones a los que no puedo por menos que replicar. Parte de esas afirmaciones puedo considerarlas como opiniones personales suyas, que naturalmente, como todo ciudadano, tiene derecho a expresar. Es que estos golpistas, mira que ser respetuoso, pero ¿a quién se le ocurre un golpista? No voy a defenderme de ellas, pues de eso se encargará la justicia cuando se celebre el Consejo de Guerra. Dice que confía en la justicia cuando se celebre el Consejo de Guerra. Ellos no. Ellos han tomado las decisiones y dicen que eso es culpable, que eres cobarde, que eres valiente, deciden todo. Ay. Pero en el último párrafo de su editorial se atreve usted a llamarme delincuente y cobarde. Y eso ya no puedo aceptarlo como tal opinión, sino como insultos a mi nombre y a mi honor. Señor Cebrián, usted cuenta con unas armas, su pluma y su periódico, a las cuales yo no tengo acceso. En primer lugar, porque no soy escritor, y en segundo lugar, porque el periódico no es mío. Usted emplea su diario como burladero para insultar a quien le parece bien, sin tener que arriesgar el tipo. Pero, señor director, yo también tengo mis armas y le reto. Le desafío a que venga al lugar donde yo no puedo salir y me llame a la cara cobarde. Le demostraré, señor Cebrián, su error. Le demostraré que el cobarde es usted. Claro, me ha contestado con eso. Espero que mis superiores, a los cuales usted ha insultado en tantas ocasiones, ya aquí, un repasito a los de arriba, no le podrán ningún inconveniente para que pueda venir a verme. A su disposición, Javier Duhmé. Bueno, esto, pues para nosotros tuvo su importancia. Entonces, claro, por supuesto que Juan Luis Cebrián ni lo publicó, ni fue, ni hizo mención, porque a partir de entonces redobló el número de guardaespaldas que llevaba. Y eso que el otro estaba en prisión preventiva, que si no llega a estar, sale de España. Esta es la realidad. Pero no digo ninguna tontería, porque nosotros, compañeros de promoción de Javier Duhmé García Figueras, dijimos: hombre, no puede ir Javier, él no va a verle, vamos a hacer una visita al señor Cebrián. Pero cuando estudiamos la situación, es que podríamos entrar en el país, puede ser, difícil. Porque las medidas de seguridad, vamos, como la zarzuela de ahora, igual, o como la Moncloa, que está todavía. Bueno, pues entonces dijimos, a lo mejor entramos, lo que está claro es que no salimos. Entonces, de repente nos entró pues la vena constitucional, democrática, y dijimos, bueno, vamos a hacer un escrito, vamos a escribir también nosotros, que sabemos, si sabe Javier Duhmé, que la verdad, Javier Duhmé era una persona que se le podía llamar de todo menos de cobarde. Era un tío echado para adelante como pocos sabían la promoción. Era puro nervio.
Si es que estabas jugando a balonmano con él y dices, oye, que se equivoca, que sé que soy el contrario y me atizan ni una chufa. Bueno, Javier Dumé falleció hace 3 o 4 años, o sea que puedo decir todo lo bueno que quiera de él, porque de malo no tenía absolutamente nada. Bien, entonces dijimos, vamos a hacer algo, nos reunimos, capitanes de la 27 promoción, compañeros de Dumé, y bueno, vamos a expresar nuestros sentimientos, esto que nos está produciendo, lo que vivimos todos los días en las salas de bandera, y ahora, de alguna manera, reforzado por lo que ha pasado con Juan Luis Cebrián y Javier Dumé, pues vamos a expresar lo que pensamos. Entonces, digo, además, es que hacer un escrito encaja perfectamente con el espíritu y la letra de la Constitución. O sea, pues, me puedo leer artículos enteros. La libertad de expresión, vamos, era el derecho más fundamental de todos. Pero bueno, está. Y el desarrollo de la libertad de expresión aplicado a los militares, con mucho más, era perfectamente legal. Según la Constitución y las ordenanzas, podemos repasar uno por uno los artículos que tienen relación con ello, y está claro. Pero por si fuera poco, el Ministerio de Defensa, en 2 ocasiones, había aclarado el contenido de la libertad de expresión para los militares, firmado por Gutiérrez Mellado. Y decía claramente el único caso en que estaba limitada la expresión, cosa que además, desde el punto de vista constitucional, es dudoso que lo pudieran limitar, totalmente curioso, porque la Constitución no admite ese tipo de limitaciones. Pero bueno, vamos a admitirlo, están las ordenanzas, y en algunos casos habrá que pedir autorización. ¿En qué casos? Primero, cuando sean peticiones, yo hago una petición, pero lo nuestro no era una petición, era una expresión de lo que pensábamos. Segundo, aunque sea una expresión de lo que pensamos, las limitaciones son que atente contra la defensa nacional, o sea, que comprometa la defensa nacional. Nosotros, con expresar nuestra opinión sobre los ataques de la prensa, no esperábamos nada. O que hiciéramos uso de datos que conociéramos como consecuencia de nuestro destino. O sea, está, y no decimos para nada. Lo que hablábamos era lo que salía en los medios. Era público para todos. O sea, que estaba perfectamente legal nuestra intervención. Estaba muy pensado. No lo hicimos como una forma alocada, como pudo ser a lo mejor la visita al país. Esto ya fue muy meditado. Bien. En cualquier caso, el utilizar este medio de ir a los medios de comunicación, o esta herramienta de ir a los medios para expresar nuestra opinión, no nos gustaba, porque militarmente nuestra formación nos hacía repeler esta, digamos, aparición pública. No nos gustaba. Es que pero si esto no va con nosotros, no se ha hecho nunca. Pero por otro lado decíamos, es que si no hacemos esto, no podemos hacer nada. Y lo que no podemos hacer es estarnos en silencio como están nuestros jefes. Eso está claro. Por eso nos decidimos a dar el paso para adelante. Había que buscar un número representativo. Elegimos el de 100, pues un número redondo, pero nada más que por eso. Los firmantes serían de capitán para abajo. Una manifestación clara de la desconfianza de capitán para arriba. Esta desconfianza era progresiva, cuanto más alto se llegaba, evidentemente. Pero era claro, por eso lo hicimos. No fue por casualidad, no fue porque no nos atrevíamos a hablar con los comandantes y tenientes coroneles. Al contrario, ya lo iba a decir más adelante, pero tuvimos los más serios problemas fue en impedir o no permitir que comandantes, tenientes coroneles y coroneles firmaran el escrito. Porque, vamos, estaban dispuestos a pegarnos, porque no podían arrestarnos. Pero si no lo hubieran hecho, o sea, el gran problema que tuvimos no fue con el resto de mandos, fue con los que querían firmar. Y no les dejamos. Bien, además esta firma sería clarísima. Nombre, apellidos, arma, documento nacional de identidad y firma. Dando la cara. No como otros señores, los húmedos, que actuaban de incógnito, nunca daban la cara. Es más, el mismo día que se publica el Manifiesto de los 100, había habido una cena de militares constitucionalistas. Esos militares constitucionalistas, donde estaban los húmedos, que no eran tan constitucionales cuando se habían echado del ejército, pero bien, estos militares, ninguno de los que asistía, ni el que hablaba como representante de ellos, quiso identificarse. Coño, qué curioso, Pero si defendían la Constitución, si tenían a todo el poder político, a todos los medios de comunicación a su favor, pero no se identificaban. Qué curioso. Bien, la verdad es que me encargaron a mí hacer la redacción. Hombre, pues yo
había hecho la carrera de Derecho, sabía un poquito de Derecho, pues, alguien tiene que hacerlo. Bueno, pues muy bien, yo eso, a continuación, una vez redactado, haríamos una recogida de firmas personalmente, nada de publicarlo ni sacarlo, pues vamos recogiendo, hablando uno a uno, visitando los cuarteles de la zona nuestra, de Madrid, a la gente que conocíamos, o maniobras o cosas así, pues hablaba con la gente, y había que hacer la verdad con algunos, sobre todo, había que convencerlos, no porque no estuvieran de acuerdo con el contenido, sino lo que decíamos antes, la forma de exponerlo, que era lo que no nos cuadraba. Y además tenían sus dudas sobre si esto no iba a tener consecuencias. Quedó claro que legalmente, con las normas en la mano, no podía tener consecuencias, pero también quedó claro que aunque no pudiera tener consecuencias, las iba a tener. O sea, aunque está claro que si esto se publicaba, el palo no lo daba. O sea, con razón o sin ella, con justicia o sin ella. O sea, que nadie fue inconsciente de lo que firmaba. Y la gente se lo pensó, tomó sus plazos. Hubo muchos que firmaron, que luego retiraron la firma, que luego volvieron a firmar, que no firmaron nunca. Hubo de todo. Y nadie fue, tampoco es que lo mantuviéramos oculto. Oye, no digas nada, esto es secreto. Con nuestro no. La gente se lo contaba y el que quería podía contarlo los mandos. Por eso digo que muchos mandos quisieron firmar. Bien, lo que sí hay que aclarar, porque luego lo pusieron en entredicho, más que en entredicho, es nadie, absolutamente nadie, en ninguna forma que no fuera del ambiente militar, tuvo ni conocimiento ni participación en la redacción, corrección, recogida de firmas o distribución a los medios de comunicación. Nadie que no fuera del ámbito puramente militar. Porque es que luego empezaron que si Girón, que si San Martín, que si Crespo Cuspinera, que si los abogados que en oscuros despachos estaban preparando unas cosas tremendas. Pues absolutamente nadie, nada, absolutamente nada. Bien, la aceptación del contenido fue general. La verdad es que a la gente le gustaba el contenido. Las dudas, como digo, surgían en el procedimiento, su legalidad. Bueno, con las fundamentadas explicaciones se salvaron la mayoría de los que ponían dificultad. La gente se convencía que había capitanes difíciles, mucho más antiguos que nosotros. Nosotros éramos una promoción que llevábamos 3 años de capitán. Y había gente que llevaba 10, 12 años de capitán, que habían estado muchos años en el Sáhara, había auténticas figuras de renombre. Y bueno, pues, no me importa decir, el capitán Guas era una figura. Y a esto hubo que explicarles las cosas. No tomaban decisiones porque ellos sabían que si firmaban ellos, firmaba mucha más gente de los que estaba a su alrededor. O sea, que ellos eran responsables también de que con su ejemplo arrastraban más gente. Entonces la gente que quiso que le explicaran bien qué hacíamos, quién estaba detrás, cómo iba, y se le dio explicaciones y la gente firmó sin ningún problema. También es verdad que hubo un chivatazo. Uno de los firmantes, en el CID número 1, una cuestión de fidelidad al jefe, se lo contó a su coronel. El coronel se lo lleva al capitán general. El capitán general, cuando lo ve, el escrito, nos manda, dice al coronel que reúna a los que sabe que han firmado, que están allí en el CID número 1 de Colmenar. Yo estaba allí agregado, no estaba destinado, estaba en la IMEC, y que nos diga, en primer lugar, que nos felicite, porque estaba encantado que hubiera jóvenes oficiales y suboficiales que pensaban de esa manera. Magnífico y tal, es para mí, vamos, reconfortante, pero por favor, paradlo, no hagáis nada, confiar en el mando. Es más, el coronel, a los subordinados suyos, yo no lo era, les pide que retiren la firma. Y todos, menos 2 capitanes, la retiran, porque, hombre, se lo pide su coronel, les han hablado, les felicitan, creen que no es conveniente, pues bueno, pues la retiran, tampoco había tanto problema, no nos estábamos jugando. Pero hubo 2 capitanes que desde luego que yo la mantenía. El coronel le agradecían la petición, pero que no la aceptaban y mantuvieron la firma. Bien, lo que quiero decir es que a partir de entonces, desde que el mando tuvo conocimiento de esto, estábamos seguidos permanentemente por los servicios de información, la policía antigolpe, no sé, porque tampoco les pedíamos la documentación para saber a qué grupo pertenecían, pero estábamos seguidos por todos lados. Todo esto y ese respaldo del capitán general, diciendo que teníamos razón y que confiáramos, nos hizo dudar de la conveniencia. Oye, haremos bien, a ver si nos estamos pasando, a ver si nos hemos tomado muy a pecho el tema de Dusmé y Cebrián,
que no era el único, porque por aquella época, y ya eso lo voy a contar, habían dado una cruz de sufrimientos, una medalla de sufrimientos por la patria al general Milán del Bosch. Y se la habían dado por un motivo muy simple que está perfectamente reglamentado, que es cuando tienes un accidente en un acto de servicio, si resultas herido, un número de días y con el reconocimiento médico, el informe médico, pues te conceden la medalla de sufrimientos por la patria en el acto de servicio. No, pues Milán del Bosch había tenido un accidente con un helicóptero, le habían hecho todo el expediente, lo habían aprobado y lo habían publicado en el boletín oficial del Ejército. Bueno, el escándalo que se armó. Se armó tal escándalo que esta gente, mis jefes, con un sorteo de justicia que ya nos hacía empezar a dudar, ¿qué hacen? Cesan al general Ortizcal, que había dado la orden de su publicación. Él no había decidido el expediente. En el expediente habían participado 23 personas, muchos de más categoría que el general Ortizcal, pero le cesan para castigarle. ¿Qué se le ocurre dar a un general golpista una medalla de sufrimientos por la patria? Perdón, medalla de sufrimientos por la Constitución. No se puede decir para. Bien, pero es que no solo es eso, sino al capitán piloto de helicópteros que iba pilotando y que fue el testigo de que iba el general Milán del Bosch y que había resultado herido, a ese le cesan el destino y lo mandan desterrado a Alicante. Es que estas cosas estaban pasando, y como esas muchas más. O sea, entender el clima, la situación, y a pesar de todo decimos, bueno, vamos a esperar, no nos precipitemos, vamos a ver qué pasa, a ver si hay alguna reacción, a ver si el capitán general que nos ha animado dice algo, da la cara por nosotros. Bueno, pues la verdad es que no. La verdad es que no, y así llegamos, empezamos todo esto en septiembre, hemos llegado al 1 de diciembre, y el 1 de diciembre ocurren dos cosas que ya nos deciden a dar el paso adelante. Lo primero es un altercado de un capitán con su unidad de policía militar en La Coruña, que interviene en una manifestación donde hay gritos contra el ejército y tal y no sé qué, y como algunos serán soldados, van y los detienen, hombre, algún porrazo de porra se llevaron a alguno, bueno, y el escándalo que se armó fue de miedo, los ataques al capitán, a todos, claro, le arrestaron, le cesaron, le quitaron el mando. Y al día siguiente, 2 días, en la celebración de Santa Bárbara, el 4 de diciembre, hay unos incidentes en un bar entre unos paisanos y unos militares. Y también otro escándalo, claro, la culpa de los militares, por supuesto. ¿Quién lleva las botas? ¿Quién falta los derechos de los demás? Son irrespetuosos como Dumé. Vamos, una cosa más bien. Entonces, esto, el día 4, estos incidentes nos hace decir, bueno, esto tenemos que publicarlo. ¿Qué es lo que pasa? Nos reunimos, repasamos. Y resulta que con esto de las bajas y las altas teníamos 99 firmas, nos faltaba uno. Porque la idea era darlo por la noche del 4 al 5. Y ya está, nos hemos reunido, lo tenemos aquí, pero toma, nos falta uno. Bueno, es que si nos dicen que no sabemos contar, y llamamos ese el escrito de los 100 y resulta que somos 99, pues quedamos muy mal. Total, que hubo que salir a la caza del último firmante, ahí con rotundidad y alevosía. Bueno, la verdad es que lo conseguimos con facilidad, pero ya, como no podíamos entregarlo durante el día, pues a la noche siguiente, del 5 al 6. En esa entrega del 5 al 6, aunque luego se dijo en todos los medios, es que han aprovechado para hacerlo el día de la Constitución, que se publicara, estropearon la fiesta patria. Las copas de champán se cayeron de las manos de los españoles, que en unas de las mayores cursiladas que se pueden escribir, están escritas, las puedo leer de ellas. Increíble, increíble. Y luego también que habíamos aprovechado la ausencia del rey. Resulta que el rey andaba por los países árabes, por donde anda ahora. Pero nosotros reconocemos que la Casa Real no nos había avisado que se marchaba el rey. O sea, lo hicimos sin conocimiento, nadie nos había informado. Si nos hubieran informado, no lo hubiéramos publicado ese día. Bueno, no me quiero reír. Bien, la realidad es que lo más divertido, por contar alguna cosa divertida, bueno, son muchas divertidas, es la peripecia de la entrega. Lo primero que hacemos, y se va a llevar a las agencias de prensa, que era la idea, es sacar fotocopias. Nos vamos a una papelería de amigos, hacemos las fotocopias, y cuando salimos de allí, inmediatamente la policía, como nos seguía a todos lados, entra y a la papelería la ponen patas arriba, la llaman de todo. Claro, la pobre dueña, amiga hasta ese día mía, dice que no sabía nada. Claro, pero ¿quién en una papelería que van a hacer fotocopias se lee el contenido de las fotocopias? Y además, ¿qué iba a entender ella si eso era legal o no era legal? ¿Y qué iba a hacer con ella? Pero bueno, claro, la arman tal de eso que al final
para defenderse, tuvo la feliz idea y se han ido sin pagar. Eso lo explotaron los medios, que claro, éramos unos golpistas y además que no pagábamos la fotocopia. Bueno, yo la verdad es que luego no las pagué precisamente por haberlo dicho. Si no lo hubiera dicho, hubiera ido como iba todos los meses a final de mes a pagar lo que debía, pero claro, si me lo ha contado a la prensa, pues ya no lo digo bien. Bueno, pues van a la primera agencia de prensa, no sé si fue a la primera F, y claro, como ya estaban avisados, como ya sabían que estaba, pues estaban avisados y dicen que no lo publican. Va a la segunda, que era la de la Editorial Católica, y también dicen que no, que es estupendo, que magnífico. Bueno, el redactor que está de servicio, claro, era víspera de domingo, sábado por la noche, pues estaba el que le tocaba, que era muy bueno, que si se podía quedar con una copia para leérselo más despacio, pero no lo publican. Entonces ya cuando fallan las dos primeras dicen, bueno, solo hemos cogido dos direcciones los que iban, yo no iba en el grupo de lo que entregaba. Entonces piden en la última agencia, oye, dinos esta otra, Europa Press, que no sabemos dónde está. Le da la dirección y cuando van a Europa Press se confunden entre Castellana y Recoletos. Total, que llegan a la dirección que creen que es ellos y ahí no hay nada. Entonces, ¿a quién preguntan? Pues a un coche Z de la policía. Entonces, ¿quién les lleva hasta donde está la agencia Europa Press? Un coche Z de la policía. Claro, el golpismo, aprovechando que no estaba el rey, que era la fiesta popular de la esta, pues se van con el coche Z. Llegan a Europa Press y el que estaba en Europa Press, pues, por cierto, uno de los que lo recoge el otro día, alférez provisional, todo lo que sea, pero que dice que no lo puede hacer porque se juega, si lo publica, si lo da a las rotativas, o vamos a la sexta, se juega la vida y el trabajo. Dice, tengo orden expresa de no publicarlo. Pero cuando llega a Europa Press, pues el que estaba allí, o no había recibido la orden, pues se la había olvidado, o le dio la gana de ignorarla. Porque según la cogió, la verdad es que no lo mandó a los teletipos inmediatamente, sino que llamó al director de Europa Press para comunicárselo. Llegó allí el director, lo vio, dio el visto bueno y se lanzó por los teletipos. Entonces, de no querer publicarlo, de estar prohibido, al día siguiente todos los periódicos de España en titulares el manifiesto lo hicieron. ¿Qué es lo que pasa? Pues ya podéis imaginar, es una auténtica revolución. ¿Por qué? Porque, primero, habíamos saltado el dispositivo para que no se publicara. Todo eso en nombre de la libertad de expresión. O sea, es que reconoce luego el ministro de Defensa, Orián, reconoce que sabían lo del manifiesto, que no seguían, pero que no pudieron impedirlo. O sea, que había intención de impedirlo legal o ilegalmente. Lo de la libertad de expresión, pues una cosa que ha hecho mal la libertad de expresión, pues luego le castigamos. Pero teóricamente la censura previa, sin orden judicial, no se puede llevar a cabo. Pues estos estaban dispuestos a llevarla. Lo que pasa es que fuimos más listos que ellos. O nos salió bien, tampoco sé si éramos más listos, pero nos salió bien. Lo que es verdad es que el escrito, no lo voy a leer ahí, he traído algunos ejemplares, por si a alguien les interesa, está en internet, no en Wikipedia, porque claro, desde el punto de vista de la democracia esto es muy subversivo, pero hay estuvimos mirando con mi hija, y hay una página web que se llama... Bueno, una página web de unos estudiantes de la Universidad Francisco de Vitoria que lo publican. Hablan del manifiesto, no para bien, pero por lo menos publican el texto y que cada uno juzgue. Bien, la realidad es que el contenido tiene una parte explícita que todo el mundo entendemos, que son las quejas contra los ataques, maltrato, animadversión, falsedades sobre las Fuerzas Armadas y los miembros y sus componentes, pero luego más importante es lo implícito, que es lo que realmente duele, que es en primer lugar manifiesta una clara desconfianza hacia el mando. Eso es lo que duele. Y como eso no lo decimos, lo damos a entender, pues no puede meterse con nosotros. Si lo hubiéramos dicho explícitamente, sí que había motivo para castigarnos. Y además, el procedimiento elegido. El que utilicemos precisamente lo que a ellos tanto les gusta, la libertad de expresión, darlo a la prensa, que se publique en los medios de los cuales nos estamos defendiendo, eso les molestó muchísimo. Y que además hagamos mención a la Constitución y a las ordenanzas con certeza de que era legal, eso ya les descompone. O sea, si además tiene razón en la forma, eso ya les descompone. Bien, y además, como digo, también la desconfianza no era solo por el maltrato de la prensa, sino todo lo demás que he leído como agravios que había hacia el ejército que se estaban acumulando. Todo esto salía a relucir de frente y
a nivel de ministro de Defensa, pues la reacción es tremenda. O sea, es sorpresa, porque no se lo esperaban, creían que lo tenían controlado, y sobre todo de pánico. Y pánico porque saben que tenemos razón, que lo hemos hecho bien, y que además saben que hay una mayoría dentro de las Fuerzas Armadas que piensa exactamente igual. Y eso es lo que les da miedo. Tan les da miedo que de madrugada, a todo esto, claro, dicen, claro, el presidente de gobierno, que estaba cenando en un restaurante típico, pobrecito, que tuvieron que avisar, el ministro de Defensa que estaba fuera de Madrid, que tuvo que venir deprisa y corriendo, los gemes que estaban también, yo creía que estaban celebrando la fiesta de la Constitución, no, estaban todos de puente, porque se unía al puente de la Inmaculada y estaban todos de puente, claro, pues no estaban celebrando la Constitución. Bien, pues se tienen que reunir de madrugada y ya la primera nota que da la Junta de Jefes de Estado Mayor es a la 1:45 de la madrugada. Es que no hacía ni una hora que habían llegado por los teletipos al manifiesto de los 100 y ya han reunido a la Juve que empieza a tomar medidas, voy a decir, precipitadas, injustas, ofensivas, contra los que ellos creen que son unos golpistas tremendos. Y empiezan a hacer unas afirmaciones que luego, si nos da tiempo, las leemos, pero nos dicen de todo. En primer lugar, que en el escrito lo que hay es una ausencia de respaldo de los valores constitucionales. Yo la verdad, si me quejo de la prensa, de lo que dice la prensa de mí, no sé qué tiene que ver. Al contrario, si me estoy amparando en la Constitución. Pero aquí lo que había que quedar claro es que estábamos contra la Constitución, por lo tanto éramos malísimos, estábamos en contra de eso, y luego que éramos muy indisciplinados. Porque, señores, el tema de la disciplina ya, o sea, los que eran más anti-ejército, más antidisciplina, hasta Pedro J. Ramírez, que no ha aprovechado ocasión, empieza a invocar la disciplina, Fraga y Dibarne, bueno, el sagrado principio de la disciplina está quebrado en los ejércitos. Bueno, la reacción fue tremenda, sorpresa y pánico. Tenían que tomar medidas inmediatamente, había que pararlo. Pero para ver esta reacción, yo me permito aquí hacer una diferenciación. En primer lugar, la política, una reacción de los políticos. Bueno, pues ya nos podemos figurar, presidente de gobierno y el ministro de Defensa, que era Oliar. La verdad es que fueron los únicos ministros y el presidente del gobierno, los únicos que se manifestaron repetida y reiteradamente en este sentido. Los demás ministros pasaron del tema, las cosas como son. Pero el presidente del gobierno, que era el señor Calvo Sotelo, es enseguida, vamos, que el poder civil por encima del poder militar, hombre, pero si lo que hemos hecho es expresar una opinión, nadie ha puesto en duda nada. Poder civil se tiene que imponer y hasta el ministro, vamos, hasta los últimos componentes del ejército tienen que estar sometidos al poder civil, pues que hemos hecho toda la vida. Pero si era en tiempos de Franco y el poder militar, no existía el poder militar. Pero vamos, un poder militar, como decían, que era tan poderoso, que mandaba todo, que dirigía todo, y resulta que los sueldos más pobres eran los de los militares. Si los militares para comer tenían que tener pluriempleo y llevarse el chusco de los cuarteles a casa, todo en favor del desarrollo, y dicen que había un poder militar. Pero si los destituían y los ponían a todos lados los civiles, aunque fueran civiles de la época de Franco. ¿Pero qué me está usted contando? Bien, pero bueno, eso es la reacción política. A nosotros nos dolió la de Fraga. Fraga fue durísimo, durísimo. Bueno, Fraga era duro contra todo lo que no era él, eso también es verdad. Lo que no fuera decisión suya era todo muy mal hecho. Pero vamos, que el principio sagrado de la disciplina militar está quebrado, hombre, por publicar 100 militares, una opinión en los periódicos, esté quebrado el principio sagrado. Porque ahora resulta que la disciplina es sagrada. Aquí ya nos olvidamos de España, de la nación. Ahora lo importante es eso, la disciplina y la Constitución. Lo demás no vale absolutamente para nada. Por eso, bueno, los partidos, los sindicatos, todos, los políticos que opinan de los partidos, esos ya a matar. Además, claro, los que ya habían estado más implicados en el 23F, como el señor Mújica, ese ya, claro, hay que lavar el pasado, para que no salga lo que había hecho. Entonces ese ya se destapa. Bien, lo curioso es la catarata de los medios. O sea, la reacción política ya la vemos, era lógico por otro lado, pero la catarata de los medios superó 100-1 a los ataques que recibíamos antes del manifiesto. O sea, si antes nos atacaban, ahora ya fue, pero vamos, por todos lados. Y la intromisión dentro de las cosas internas del ejército, mucho más todavía, como ahora voy a tratar de demostrar. Bien, por eso titulan que el escrito, nosotros lo llamábamos escrito,
lo llaman también documento, nota, comunicado, todo el mundo. Quienes nos empiezan a hablar de manifiesto, son dos periódicos, que son los que dirigían en ese momento la edición política, El País y Cambio 16. Y a partir de ella se queda con manifiesto, que parece una cosa más politizada, más dirigida, más con otros objetivos, mucho más allá de los que se expresan en el propio contenido. Por eso lo dicen, ya titulan que el escrito nuestro va contra la libertad de expresión de la prensa. O sea, nosotros hacemos uso de la libertad de expresión porque ellos nos están insultando, amenazando, diciendo mentiras sobre nosotros, y entonces nosotros vamos contra la libertad de expresión de la prensa. Si solo nos estamos quejando, si es que ni nos hemos denunciado, si ni siquiera hemos pasado el ataque, y decimos, oiga, que nos dejen en paz, que no se metan con nosotros. Pero es un ataque contra la libertad de expresión de la prensa. Luego hay otros que dicen, es un desafío al pueblo. Pero coño, ¿qué tiene que ver el pueblo con esto? Aquí el pueblo sale feliz. Bueno, luego ya empezarán a hablar de que el pueblo nos paga el sueldo y que nos paga los cañones y que esos cañones los estamos utilizando contra el pueblo. Yo no sabía que un escrito en la prensa eran cañones dirigidos contra el pueblo. La verdad es que no encuentro. La multiplicación de la campaña está claro, está claro. Y además hay dos periódicos que toman, digamos, la dirección, que son, como he dicho, El País y esto, que siempre están muy bien informados. Fuentes militares, servicios de información, y ahí ya montan las fantasías más grandes por todos lados. Bien, el posicionamiento de los medios de prensa es, primero, los militares no pueden opinar, es una postura clara. Unos por ser militares, y otros, bueno, los militares sí, pero si disienten de los medios que mandan, entonces ya no pueden opinar. Eso ya son más selectivos, hay gente, Segundo, los que dicen que manifiesto golpista, sedicioso, anticonstitucional, extrema derecha, apoyo al 23F, parte e instrumento de una conspiración. Aquí, luego hablan de conspiranoicos. Allí la conspiración, ya digo, estaban los abogados del 23F, todo lo que estaba, bueno, todo el mundo malo estaba ahí metido. Nadie participó en nada. Nadie había ninguna intención, además de lo que era defender lo nuestro. Hay otra postura que dice, la prensa es intocable, que la libertad de expresión es para ellos, por lo tanto no se les puede tocar. La prensa no tiene ninguna responsabilidad, puede atacar, mentir, insultar, no tiene una. Hay otros que ya que dicen, hombre, tienen razón en sus quejas. Aceptan que ha habido una campaña, y hay muchos ejemplos, y lo dicen muchos periodistas, unos antes, otros después, que tienen razón en sus quejas. Otro dice que sí que hay razón, pero solo en parte. Y luego hay un pequeño núcleo, pequeño, que dice que toda la razón, pero no en la forma. O sea, está en el fondo, pero en la forma, podría ser. Y hay por fin los que dicen que son correctos en el fondo y en la forma, muy poquitos. Hay que distinguir, y tengo que rendir honor a Emilio Romero, y además como escribía muy bien cuando defiende el manifiesto, ya le llamo yo también manifiesto, que vamos a ver, así. Pero Emilio Romero lo defiende con unos artículos colosales, que son dignos de leerse, porque vamos, primero se ve que siente como un militar. Emilio Romero tenía, no sé si la conocen, una poesía muy bonita que es el Si juramos. Es una poesía preciosa sobre el juramento de la bandera, es estremecedora. O sea que el tema, el sentimiento militar lo lleva dentro. No sé por qué, pero lo lleva. Y aquí lo expresa y lo reconoce. Y luego hay un periodista que me llamó la atención, que es Augusto Asía, que no por sus antecedentes no era muy fiable, pero la verdad es que en el tema de nuestro escrito se porta muy bien. El Alcázar, el periódico como tal también, y alguno más suelto. Bien, vamos a hablar ahora con la reacción militar. Hay que distinguir primero la reacción de la cúpula, los de arriba del todo, los mandos de las unidades, los compañeros y los subordinados. Yo antes de decir nada digo, bueno, los subordinados, perfectamente. Yo, compañeros y subordinados, las llamadas, las cartas, las visitas en casa cuando estábamos arrestados, las visitas a los establecimientos disciplinarios cuando estábamos encerrados allí, fueron multitudinarias. Pero si vivimos mejor cuando estábamos arrestados en los castillos que cuando estábamos en cualquier otro sitio, si nos llevaban de todo, comíamos lo mejor que había en toda compañía, había que hacer cola. En mi casa, los alumnos de IMEC, míos, llevaba 2 meses con ellos, eran aspirantes a suboficial, vinieron en masa a verme, de tal manera
que el portero de la casa les dejaba subir de 15 en 15. Claro, que no es broma. Y les decía 20 minutos, que hay gente esperando. Entonces avisaba, oye, que hay que bajar, que vienen los siguientes. Alumnos de IMEC. Y por ahí hay un periódico, La Gaceta, de una revista, que tiene que reconocer, tiene alguien que era de IMEC que escribe esto, porque dice, hombre, sí, estos son unos bárbaros y tal, pero hay que reconocer que estos militares tenían bastante prestigio entre sus compañeros. Pero es que además, el capitán Piñar, solo cuando el 20 de noviembre, pues en una arenga, habló de Franco y de su testamento. Y además, cuando estaban arrestados, el único capitán arrestado y el comandante, que fue de los que quiso firmar, dijeron que hay arrestos de mucha clase, pero hay que arrestos que es como una condecoración, que es como para estar orgulloso de ellos. Y tanto fue así que al día siguiente la mayoría de los alumnos de IMEC llevaban en su reloj, en la pulsera del reloj, la banderita de España. Y todos, menos unos pocos, pidieron permiso para ir a visitar al capitán Blas Piñar, que era yo, y fueron a visitarme. O sea, que salían las cosas de la verdad. Bien, ¿qué pasó en la cúpula? La cúpula, pues todo lo contrario. Bueno, ya recoge lo que dijo el ministro, una absoluta falta de identidad con los principios constitucionales y con las misiones asignadas a las Fuerzas Armadas. Pero bueno, ¿qué tiene que ver con el escrito? Han incumplido el artículo 203 de las ordenanzas. Pero oiga, usted, de madrugada, ni se ha podido leer esto y ya sabe qué artículo hemos incumplido. Pero al mismo tiempo están diciendo que están nombrando, habiendo unas diligencias previas para ver qué había pasado. Pues no saben qué había pasado, ¿cómo? Están tipificando ya lo que hemos hecho. Es todo una locura, pero esto sería una serie de irregularidades continuas. La realidad es que esto se entrega el 5 por la noche y yo el día 6 a las 7 de la mañana por la radio me entero que estoy arrestado. Y como yo los demás. O sea que aquí empezamos con unas cosas que notan el espíritu militar de nuestros mandos. Eran escritos confidenciales. No nos habían oído, no nos habían tomado declaración, no habían confirmado, o no habíamos confirmado nosotros, que nosotros éramos firmantes de eso y ya estábamos arrestados. Y nos enteramos por la radio. Entonces, los asuntos del servicio que no se pueden difundir, y más en un escrito confidencial, y me entero por la radio. Y el resto de 99 compañeros exactamente igual. Pero es que es más, es que en el escrito nos dice la norma que incumplimos, pero no nos dice los hechos. ¿Por qué es? No se sabe. Nadie dice que es por haber firmado o difundido el escrito. No se dice nada. O sea, que lo más irregular que se puede. Pero es que a partir de ahí es continuo. Porque si esto pasa el día 6, el día 7 ya nos han cesado los destinos, aplicando una normativa que era para cubrir vacantes o cesar en vacantes, dadas las características de esas vacantes, o sea, una desviación de poder clarísimo. Pero saben que te hacían daño, porque si te dejan sin destino, cobras menos, no tienen destino, y luego no solo eso, sino que nos destinaron forzosos a otros sitios, nos negaron paulatinamente los destinos. Pero es que más adelante confirman el arresto de falta leve a 91 de los firmantes, pero por una falta. Y a los otros 9 nos inicia un expediente por falta grave que no tiene nada que ver con la falta del otro. O sea, que un mismo hecho da lugar a dos calificaciones totalmente distintas. Y luego además gradúan el arresto entre 2 meses y 15 días sin explicar por qué. Uno 2 meses, otros 15 días, otros 30, y pago pasa con los expedientados. A uno nos castigan por una cosa, a otro por otra. Bien, con todas estas irregularidades, y voy acelerando, porque ya salía yo, que no iba a decir nada, voy acelerando, pero luego si quieres, pues aclaramos alguna cosa. La realidad es que nosotros, aceptamos muy bien de buen grado, sabíamos a lo que nos exponíamos, estábamos satisfechos de lo que habíamos hecho, pero esa actitud auténticamente desleal de nuestros mandos, eso la verdad es que nos dolía, y nos sigue doliendo. Lo he revivido otra vez al repasarlo y duele, porque el mismo que había dicho que estaba de acuerdo con nosotros, que nos felicitaba, era el que nos metía espuelas, banderillas, todo, y además ilegalmente, saltándose la normativa, y además tomando excepciones realmente increíbles. Hay que tener en cuenta que a nosotros nos pone falta grave. ¿Por qué? Porque sabe que la falta grave ya te lleva consigo la pérdida de tiempo,
de servicio, con lo cual pegas un bajón en el escalafón. O sea, ya era con cara al futuro. Estos que no asciendan, porque nos los cargamos ya con esto, aparte de las pérdidas, exactamente. Pero hay que tener en cuenta más detalles. A los de falta leve, cuando los que faltan por cumplir, en vez de mandarlos a establecimientos militares de la primera región militar donde se habían producido los hechos, los dispersan por España. Unos al Ferrol, otros a Tenerife, otros a Cádiz, hasta 6 sitios dispersos. Nunca se había hecho eso. La autoridad militar, que era el capitán general de la primera región, iba a los establecimientos que están dentro de su región, nunca fuera. Pero es que hay más todavía. Hay una orden por la cual, con las fiestas militares, y entonces llegó la Pascua Militar, el día 6 de enero, hay levantamiento de faltas leves, de los arrestos por falta leve. 2 días antes saca el señor ministro una instrucción diciendo que habrá que exceptuarse de ese levantamiento de arrestos aquellos que sean consecuencia de un procedimiento. O sea, que si arresto sin procedimiento, se levanta, pero si arresto después de un procedimiento, no se levanta. Nada más injusto y más alegal. Pues así se hace. Fue una auténtica persecución, pero esa persecución no se produjo inmediatamente, se produjo continuamente. O sea, dio cabida a una actuación del mando militar de penalizarnos como fuera. El primer recurso de queja que presento contra el primer arresto, el GEME, que ya no era el que nos había arrestado, era el siguiente, porque a esta Junta de Jefes de Estado Mayor la liquidaron enseguida, pues al siguiente que entra, en la contestación no me lo admite y no da ningún fundamento para no admitirlo. O sea, de todo lo que se decía para basarse en el recurso, no contesta ni uno solo. Es que ni nos hace mención. Auténtico desprecio. Auténtico desprecio. Esto entre compañeros. Esto con unas ordenanzas que se empieza a leer lo que tenían que haber hecho y no hicieron, pero ellos hablan de las ordenanzas para lo que les interesa. Bien, como digo, fueron los recursos de queja. Fue el recurso, una alegación al expediente judicial, recurso ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, que luego ganamos y nos quitaron la falta grave, 3 recursos a la Audiencia Nacional por la Ley Especial para la Protección de los Derechos Fundamentales, que no tuvimos éxito porque era inmediatez para evitarnos el daño del tiempo que íbamos a estar sin destino, recurso de apelación al Tribunal Supremo por estas sentencias de la Audiencia Nacional, recurso ordinario contencioso administrativo, este sí que lo admitieron, y 4 años después nos devuelven a los destinos originales. 4 años después, el daño ya estaba hecho. Era tiempo de servicio en unidades perdido. Recurso de agravio ante Su Majestad el Rey. Lo del recurso de agravio era una cosa figurativa en las ordenanzas. Cuando llegaba el recurso al Rey, después de montones de pegas para llegar, el Rey se lo pasaba al ministro de Defensa, que era el que nos había hecho el agravio. Entonces, ¿qué recurso de agravio es? Pues claro, no conseguimos ayuda. Claro, al final quitaron el recurso de agravio, si no valía para nada. Y por último, el recurso ante el Tribunal Constitucional. Bueno, ahora tenemos un Tribunal Constitucional que sabemos totalmente fiable, gente jurídica preparada. Pues la sentencia del Tribunal Constitucional de aquella época no tiene nada que envidiar a las sentencias de ahora. Es realmente incomprensible. Pero, aunque nos dio la razón al quitarnos la falta grave, también el Consejo Supremo de Justicia Militar, que fue de las últimas cosas que hizo, porque luego también lo liquidaron, aunque nos quita la falta grave, porque era imantenible, pero nos condena por falta grave, por falta leve. Y se vuelve a hacer revisión al artículo 203 de las Reales Ordenanzas, que no tiene absolutamente nada que ver. Y eso lo hace todo un Consejo Supremo de Justicia Militar. Hombre, si no se saben las ordenanzas, pues mal estamos. Bueno, esto que conste una cosa, esto ya no son quejas. Yo contra la actuación de mis mandos, de mis jefes, nunca me quejo. Son, como digo yo, heridas morales de guerra. Yo no soy víctima, ni mucho menos. Yo soy soldado y sufro las heridas, con gusto, sin gusto, disgusto, pero no son quejas en absoluto. Yo afronté voluntariamente y conmigo, mis 99 compañeros, sabíamos a lo que nos exponíamos y lo tomamos de alguna manera, pues, como debía ser. Bien, la realidad, señores, es que las consecuencias, pues, después de esa
derrota de cara a la opinión pública que sufrimos, porque cuando ganábamos los recursos ya no se publicaban, o se publicaban como hacía el País, cambiándoles el sentido. Las informaciones del País son lo más groseramente falsas. Por ejemplo, en la Pascua militar, en continuación de esto, la Pascua militar inmediata, cuando no nos levantan los arrestos, en esa Pascua militar el rey da una de cal y una de arena. Recoge muchas de las quejas que decimos nosotros. Dice que no hay que conformarse con cumplirlo estrictamente del deber, sino que hay que tomar la iniciativa para la defensa de nuestros compañeros y tal. O sea, que tú empiezas a leer y dices, hombre, nos está dando la razón. Y luego al final hace un boom y se va para el otro lado. Pero tú lees el editorial del País y dice un magnífico discurso. Pero si está diciendo el rey muchas cosas totalmente contrapuestas a las que tú estás defendiendo, pero lo manipulan todo. Y cuando el Consejo Supremo de Justicia nos quita la falta grave, no habla para nada de lo que dice la sentencia, habla de lo malo que era el manifiesto. Vuelve a repetir todo lo que había dicho siempre. Bueno, esos son los informadores, los de la libertad de expresión, los del respeto, los de que a ellos no se les puede tocar. Lo que sí es la realidad es que arreciaron los ataques, las agresiones, el manejo y la intromisión de las Fuerzas Armadas. Hay un editorial de Cambio 16 que se titula, y luego lo dice, ¿cómo castigar a los firmantes del manifiesto? O sea, que el diario 16 se permite y se lo consiente, y ningún mando militar dice nada, cómo hay que castigarlos. Que es cuando dice, oiga, no consejo de guerra, porque el consejo de guerra tiene más garantías jurídicas, hay defensores, hay publicidad, hay capacidad de exponer y llevar pruebas y llevar... No interesa expediente, que se queda mucho más cerrado. Pero es que además cuando hicieron el expediente, nombran a un coronel jurídico para llevarlo a cabo. El coronel jurídico a los 3 días pues toma declaración y dice que no hay falta de ninguna clase. Coronel jurídico cesado en el destino. Coronel jurídico enviado a Canarias. Luego salió uno de esos de que los jueces son inamovibles y tal, no sé qué. Nombran a un segundo juez instructor, dice, entonces se trae uno agregado, no estaba destinado en la Capitanía General de la Primera General, sino agregado de defensa, escogido, y le nombran juez especial, cosa que también, desde el punto de vista formal, no se podía nombrar un juez especial en esas condiciones. Entonces se creen que este comandante que le han traído para esto, pues va a acabar. Acaba su informe también, y dice, hombre, que falta grave nada, por mucho que se empeñe el capitán general, como mucho falta leve. Bueno, a este no le destituyen porque como no estaba allí destinado, pues no hace falta, lo mandan otra vez para defensa. Pero no hacen caso para nada a sus conclusiones. O sea, la sanción que nos ponen por falta grave es en contra de las conclusiones de los 2 jueces nombrados expresamente para eso. Claro, ¿esto qué quiere decir? Pues que si antes del manifiesto no teníamos confianza en nuestros mandos, después del manifiesto, ¿qué voy a decir? Es que habían pasado de ser, pues eso, figuras que ni oyen, ni escuchan, ni ven, ni sienten, a tomar parte activa, colaboradores partidistas de los políticos. O sea, ya habían tomado postura. Bien, ¿con esto qué quiero decir? Que a continuación, casi todos los mandos que vinieron, hubo excepciones muy buenas, O sea, hubo mandos, gemes, que se portaron como auténticos caballeros. Yo voy a nombrar a 2, a Sáez de Tejada y a Pardo Santayana. Los demás no los nombro y ya está, se puede entender. Pero la realidad es que se había perdido la confianza del mando. Pero es que la pérdida de confianza era mutua. Era de arriba abajo y de abajo arriba. El mando desconfiaba de sus subordinados, y los subordinados no confiaban para nada en su mando. Así no hay disciplina. La disciplina exige confianza total. No solo para el cumplimiento de las obligaciones, que es el cumplimiento del deber, que eso es realmente la disciplina, no el obedecer las órdenes, sino el cumplimiento del deber, que normalmente yo he incluido el cumplimiento de las órdenes. Pero ¿cómo vas a cumplir las órdenes en la gente que no confías? El ejemplo es fundamental. Y si falla el ejemplo, si a la hora además de aplicar la justicia se es tan injusto, se es tan parcial, se es tan sectario, entonces no puedes confiar. Y eso, aunque no hubo la reacción, porque si nosotros hicimos el manifiesto, tengo que confiar que teníamos esperanza en que se produjera una reacción a todos los niveles dentro de las Fuerzas Armadas. O
O sea, que fuera como una llamada de atención y que se produjera una reacción. Por lo que fuera, porque lo impidieron, porque lo prohibieron, porque amenazaron, porque la gente no se decidió, no se produjo. Pero ni a nivel superior no podía haber habido. Hubo en esa misma Pascua Militar capitanes generales, el de Valladolid, que parecía que había firmado el manifiesto, porque dijo las mismas cosas que habíamos dicho o más en esto. Pero lo dijo dentro de su capitanía y ahí se acabó todo. Bien, esto es muy largo, ¿eh? Aquí hay mucha... La realidad es, cuando hablamos de ejércitos anulados, el paso crucial que permitió que se desmantelara jurídica y legalmente a los ejércitos fue después del manifiesto de los 100, porque por un lado no hubo reacción suficiente a nuestra llamada y por otro lado el mando se pasó generalmente a la cúpula política para colaborar con ellos en esta labor de acabar con los ejércitos. Bien, y así hemos llegado a la situación actual. Ya está bien, ¿no? Bien, no, pero yo solo quiero decir una cosa, me quedan muchísimas cosas por decir. Aquí tengo de periódicos, de revistas, textos legales, el libro que se escribió sobre el manifiesto de los 100, de uno de los que estaba en el núcleo y sabía y que tiene muy buena información. Podría contar muchísimas más anécdotas de la persecución posterior, de esos arrestos que pasan desapercibidos. Voy a contar el último y luego ya acabamos. Tres años después del manifiesto, uno de los capitanes había sido destinado, de los del grupo, digamos, más responsable, a un regimiento de artillería fuera de Madrid y por las noches jugaba al mus con su coronel. Y una de las noches el coronel le dice: oye, ¿eso que llevas en la pulsera del reloj qué es? La bandera de España. Ah, ¿pero qué escudo lleva? Pues el escudo del águila, el que yo juré. Mañana te quiero ver sin el escudo. Claro, al día siguiente, la siguiente partida de mus, el capitán baja con su escudo. Y el coronel pasa arrestado porque has incumplido las órdenes. Y en el escrito le pone una cosa que era un escudo anticonstitucional. O sea, el problema, no voy a hacer más comentarios. Lo que sí es verdad es que el capitán lo recurre, llega al capitán general de allí, de Valladolid, un general de la guerra, de los más prestigiosos, vamos, confirma el arresto. Entonces, por eso digo que había gemes que eran otra cosa, el capitán arrestado, otro más, el autor del libro y el aquí presente, nos vamos a ver al geme, nos recibe inmediatamente, nos cuela a todos los generales que hacen cola para despachar con él, la mirada de los generales es asesina, pero entramos, estamos hablando un buen rato, le contamos lo del arresto y el general, pues bueno, nos pega varios gritos porque el capitán de artillería era sordo, el artillero, creían fuera que nos estaba pegando gritos porque lo oíamos. Pero la verdad es que levanta el arresto. O sea, deja en evidencia al coronel y al capitán general y quita el arresto porque ve que es injusto. Vamos a quitar, en primer lugar, el reloj no es una prenda reglamentaria. Una bandera de España puede ir con el escudo, y más el escudo que era constitucional, porque cuando se aprueba la Constitución, primero, que no hay definición de escudo constitucional porque no hay ninguno. Pero ya era eso. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que quiero decir es que a partir de entonces fue una lucha permanente, en todos los sentidos, para cursos, condecoraciones, recompensas, destinos, siempre había pegas. Es más, un número considerable de los firmantes del manifiesto se marchó de las Fuerzas Armadas. Pero para que veamos, y ahora sí que acabo. 37 años después, uno de los tenientes de artillería de la BRIPAC, del grupo de artillería paracaidista, ese se marcha al año siguiente, ha visto que le van a cerrar las puertas, se marcha, hace un curso superior en Pamplona, de director de recursos humanos, con el tiempo es un hombre de prestigio, y precisamente con el ministro que ahora le ha quitado el pasaporte, o sea, reciente, cuando era ministro, la directora general que nombran de Adif, le nombra a antiguo teniente, le nombra jefe de recursos humanos, porque era un hombre con prestigio, con titulación, con experiencia. Bueno, la campaña que se organiza contra él de miedo. 37 años antes, una falta leve,
dentro de lo militar, y la campaña contra él es tan grande que él, por decencia y por no comprometer a la directora que la había nombrado, presenta la dimisión y se tiene que marchar. Esto es así, y tengo ahí los recortes, nombres, apellidos, fechas, lugares y todo. Y así podíamos estar hablando. La purga que se realiza a partir de entonces en el ejército es tremenda, y aquí se ha caído nada. Pero luego lees editoriales aquí, tremendos, lo que nos llama que somos sanguinarios, que queremos la guerra civil, el tiro en la nuca, nos llama de todo por escribir un escrito. Ese mismo señor es el que luego pregona que ellos, vamos, olvidan todo, que ellos el pasado no lo quieren recordar, y aún 37 años después, una falta leve, y le cuesta un cargo porque había firmado 100. No digamos ya la prensa, cada vez que uno de nosotros o ascendía a general o le daban un puesto un poco distinguido, salíamos en las portadas de los periódicos todos los días la campaña. Y eso sí, eso de que la igualdad de la ley, de que hay que tener en cuenta la familia, no, yo siempre era el hijo del líder ultraderechista. Y luego yo ya no era el hijo era el capitán golpista, porque aunque el propio Oliar dijo que el manifiesto no era en ningún caso un escrito golpista, pero el nombre con que nos ha tratado el país siempre eran los golpistas. Y vamos, un golpe, golpista. Ya está clarísimo. Bueno, no quiero dar más la paliza, se ha hecho muy tarde. Muchas gracias por esta paciencia y